Buenos días con todos y todas, bienvenidos a este foro. El aporte a través de la discusión y el compartir sobre el rol de la mujer en la academia y en la investigación se hace cada vez más necesario. Es imperante visibilizar temas como la violencia contra la mujer, el tratamiento de la información, la interculturalidad, la mujer y la comunicación, las mujeres como generadoras de información y profesionalización, y construir audiencias críticas con perspectiva de género. En esta labor, el papel que cumple la comunicación es vital para visibilizar el estado actual de estos temas y propender espacios de encuentro y diálogo que generen debates y aportes para la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva y justa. Y es desde este espacio desde donde el Consejo de Comunicación orientará sus esfuerzos. El Foro Mujeres en la Academia, Profesionalización y Comunicación se plasma como un trabajo en conjunto desde el ámbito público y privado, con el objetivo de presentar a mujeres profesionales vinculadas con la academia y la comunicación, para exponer temas que aporten al debate de la prevención y erradicalización de la violencia contra las mujeres. El foro tendrá la siguiente dinámica. Cada panelista será invitada y tendrá un periodo o un tiempo de 15 minutos para hablar. Yo me permitiré, faltando 2 minutos, indicarles que el tiempo está por terminar. Las preguntas se realizarán en foro abierto al finalizar las 5 exposiciones de nuestras 5 panelistas invitadas. En este sentido, el momento que ustedes hicieron la inscripción, recibieron unos papelitos, el personal del Consejo estará encargado de retirarlos para poderlos sistematizar. Damos la bienvenida a Patricia Hidalgo, de la Universidad Internacional del Ecuador. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Flaxo Ecuador, directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Internacional del Ecuador. Tiene 25 años de experiencia. Su trabajo de investigación y docencia se centra en los campos de comunicación política, comunicación organizacional, planificación estratégica, democracia participativa y gestión local. Es miembro activo de AMESIP, ALACIP, la red de politólogas del Consejo de Investigación de la UID y de la Red Universitaria Euroamericana de Investigación sobre Competencias Mediáticas para la Ciudadanía. Es autora del libro Claros y Oscuros para la Democracia Participativa, el caso de las asambleas de presupuesto participativo del Distrito Metropolitano de Quito 2010-2013 y es directora nacional del concurso Gritan las Aulas. En esta jornada nos acompaña con el tema El caso práctico Gritan las Aulas. Bienvenida, Patricia. Bueno, nuevamente, pues, queridos estudiantes, querido público en general. El título de mi ponencia, pues, es Gritan las Aulas, segunda edición. Pero realmente no es una ponencia, más bien es un relato de esta magnífica experiencia que tuvimos, pues, en la universidad. Hubo una primera edición de Gritan las Aulas, en la que era un espacio para que los estudiantes, para que los participantes cuenten sus historias. Esas historias, muchas veces trágicas, y que se puedan evidenciar los problemas que se dan dentro del aula, que hacen que la vida universitaria se vuelva difícil. Y fue un espacio muy importante, que creo que no hay que perderlo, porque realmente se logró tener muchas cifras, muchos datos, que no lo habíamos tenido antes, ¿no? Incluso se pudo visibilizar realmente muchas tragedias que vivían ahí. Pero bueno, entonces, para poder participar en este contexto, en este concurso, pues hicimos algo de investigación. Entonces, estábamos buscando y nos encontramos con ciertos datos que nos sorprendieron a nivel nacional. Nos dimos cuenta que la violencia, pues, estaba naturalizada prácticamente en nuestro país. Y había, pues, un mayor índice de violencia en menor proporción y en mayor proporción. Tenemos provincias como Santa Elena, Chimborazo, Los Ríos, Manabí, Bolívar, en donde la violencia aparentemente era en menor proporción. Pero transformando esos datos estadísticos, quiere decir que 1 de cada 2 mujeres han sufrido violencia en esas provincias. Los otros datos que dicen que son en mayor proporción, vemos que Azuay, Morona, Santiago, Napo, Cañara e Imbabura es donde se genera mayor violencia. 8 de cada 10 mujeres han sufrido violencia a lo largo de su vida.
fuimos un poquito profundizando y nos encontramos con otros datos, ¿no? Como la violencia en el ámbito social a lo largo de la vida. El dato dice 33 de cada 100 mujeres en el país sufrieron algún tipo de violencia, pero son de los que han denunciado, porque si no sería como que no se entiende, son solo 33, ¿no? Y aquí nos encontramos con ese gran problema que hay, que a pesar de sufrir violencia sexual, solo el 97.1% lo denuncia. Que a pesar de sufrir violencia psicológica, solo el 93.7% lo denuncia. Y en el caso de la violencia física, también, solo el 85.8% lo denuncia. Las cifras que cuentan el incidente están alrededor del 50, pero lo cuentan, nada más, ¿no? No se llega a nada más. Nos encontramos también, ahora sí, el tema que nos interesaba, la violencia en el ámbito educativo, en la academia, ¿no? En nuestro hábitat, por decir algo. Vimos que también 19 de cada 100 mujeres han experimentado algún tipo de violencia en las aulas. Pero también, ¿por qué no coincide con los otros indicadores? Porque solo el 98.1 no denuncia la violencia que sufre dentro de las aulas, no lo denuncia. Y esa es la violencia psicológica, en la que muchos maestros son expertos, y se evidenció en el concurso, ¿no? Y luego, en la violencia sexual, otro gran problema, el 96.6% de los que han sufrido este tipo de violencia no lo han denunciado. Y el 96.6% que han sufrido violencia física dentro de las aulas tampoco lo han denunciado. Esas son cifras de nuestra realidad, ¿no? Entonces, claro, nos quedamos preocupados ante esa situación y también fuimos un poco, pues, a analizar cómo los medios de comunicación, cómo tratan estos temas de género. Claro, nos encontramos con que lo tratan, pues, de una manera amarillista, burda, incitando al morbo y a la cosificación de la mujer. También encontramos que otros medios lo tratan de alguna manera, por decir algo, con un poquito más de contenido, pero también de una manera muy superficial. Luego pudimos acceder a una auditoría interna que había hecho un conocido medio de comunicación acerca, pues, del tratamiento de las noticias sobre femicidio publicadas entre el 2015 y 2016. Y encontramos que el 34.9% de las publicaciones enfatizaban los hechos de violencia que caían en el sensacionalismo. El 32.2% en las que no se evidencia ningún tema de manera puntual, es decir, no se habla de violencia, abusos, simplemente se informa de la muerte de una mujer por femicidio. Lo bueno de esto es que, hicieron una auditoría, ¿no? Y transparentaron esos datos también. El 24% de las notas desarrollan temas relacionados a las políticas de género a favor de la mujer, solo un 24%. 8.5% aluden a cuestiones como ratificaciones de sentencias, informes estadísticos, apelaciones de sentencias, etc. No hay contenido. Y luego también, pues, nos hicimos un poco el análisis de las agendas de los medios y, claro, nos dimos cuenta que son solo coyunturales. Estos temas de género se tratan de acuerdo a la coyuntura. Lo pudimos evidenciar el día de ayer, ¿no? Todos los medios lo trataron, estaba en todas partes. Pero veamos qué pasa apenas se acabe marzo, ¿no? Ese es un gran problema. Y tenemos mucha responsabilidad, porque aquí estamos, pues, en el caso de mí estoy con unos 70 estudiantes que son de mi escuela de comunicación, en los que, recuerden, ustedes van a ser los nuevos, a lo mejor directores de contenido, los nuevos dueños de los medios, que tienen esa gran responsabilidad de dar la importancia que tienen estos temas para tratar. Entonces, concluimos que la sociedad en general no hace los suficientes esfuerzos para tener los espacios equitativos en igualdad de oportunidades. También pudimos concluir que se requiere de un compromiso de todos y todas para generar espacios de participación y representatividad en igualdad. Y que la academia tiene una gran responsabilidad en este tema, en la formación.
Y bueno, una de las conclusiones que les voy a decir, que es la más importante, creo yo, del primer llamado, les voy a contar primero un pequeño relato, ¿no? Resulta que estábamos pensando, pues, con mi equipo de profesores de la Escuela de Comunicación, en con qué contenido, con qué insight vamos a lanzar la segunda convocatoria a Gritan las Aulas. Estábamos en eso. Fuimos invitados a algunos medios en los que uno de los periodistas me dijo que no es verdad, que estos temas sí siempre tienen espacio y que las mujeres siempre tienen espacio en todos los medios. Entonces yo le hice una sola pregunta. Le dije, ¿me puedes por favor nombrar, no sé, al menos unos 10 hombres, ¿no?, que sean representativos, que puedan ser ejemplo para nuestros estudiantes, para la sociedad? Ya, él pues rápidamente empezó a nombrar, y sí, o sea, casi 20, ¿no? Entre deportistas, entre políticos, entre investigadores, lo hizo bien, entre actores, ¿no? Y enseguida le dije, pues ahora nombra al menos 10 mujeres. Unos segundos se quedó en silencio y luego pensó y me nombró 3, ¿ya? 3. Y de las 3 estaban ya fallecidas, por supuesto, mujeres muy importantes, pero las 3 ya habían fallecido. Entonces dije, haz un esfuerzo, nombra alguna otra más. Entonces, claro, él hizo esfuerzo, me nombró 2 más, y 2 extranjeras más, y también estaban fallecidas. Entonces, en ese momento, nosotros decidimos que había que sacar esa segunda convocatoria de Gritan las Aulas para dar visibilidad a tantas y tantas mujeres que no la tienen, dar la oportunidad de que en estas aulas ahora griten por contar historias de esas mujeres que inspiran, darles notoriedad a esas mujeres. El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Por lo tanto, esta búsqueda de equidad nos compete tanto a hombres como a mujeres, y se demostró en este concurso, pues más de 500 participantes a nivel nacional entre hombres y mujeres, más de 140 colegios públicos y privados y municipales, más de 40 universidades a nivel nacional con estudiantes de diversas carreras participaron en esta edición de Gritan las Aulas. ¿Y qué gritaron las aulas? Gritaron las historias de mujeres que inspiran. ¿Qué más gritaron las aulas? La lucha diaria, los logros, las investigaciones, los descubrimientos, los éxitos. Y sí, también las caídas, pero sobre todo las levantadas. ¿Qué más gritaron las aulas? La compasión, la empatía, la sensibilidad, la ternura, esa capacidad de amar sin medida y esa fuerza para cambiar el mundo. Conversando con mis estudiantes, que muchos están aquí, que participaron, sorprendidos me dijeron, profe, hemos estado rodeados de mujeres que inspiran. Mi mamá, mis hermanas, mis maestras, la señora que trabaja en mi casa, la guardia que tenemos a la entrada de la universidad, realmente tienen ese arte de convertir todo lo cotidiano en algo extraordinario. Tienen ese arte de manejar lo complejo, de solucionar los problemas. Entonces nos dimos cuenta, con mucho orgullo, pues, con todo nuestro equipo que trabajó en este concurso, que habíamos sembrado una semilla que germinará y dará fruto. Permitirá visibilizar y dar notoriedad a tantas y tantas mujeres. Gracias por tanto. Quiero recalcar y felicitar a todos los participantes, todos ganamos. Cabe mencionar que la ganadora en una de las categorías a nivel nacional fue una chica de aquí de la San Francisco. La semilla que hemos sembrado será fuente de cambio en este proceso de empoderamiento femenino. Todos los trabajos presentados ya son parte de la memoria colectiva que nos compete a todos y todas. Actualmente estamos midiendo el impacto de este concurso, Gritan las Aulas 2, en los colegios y en las universidades, para ver con qué concepto lanzamos el tercer concurso
Gritan las aulas, tercera edición. Muchas gracias. A continuación, invitamos a Indira Salazar para que nos acompañe en el foro. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Central de Venezuela, con especialización en gestión de proyectos. Desde el 2017 se desempeña como oficial de comunicación e información de la oficina de UNESCO en Quito y es responsable para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela de temas como sociedad del conocimiento inclusiva, TICs relacionados a la educación, personas con discapacidad, género, libertad de expresión y seguridad de periodistas, entre otros. Es coordinadora de proyectos del sector cultura de la Oficina de UNESCO en Quito, coordinadora y directora del despacho de Secretaría Permanente del Convenio de Cooperación Técnica CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe en Gobierno Electrónico. Es directora del Centro de Servicios de Información y coordinadora de Infocentro del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Es directora de proyectos y consultora en el sector privado de las áreas de alfabetización digital, educación mediática e información y uso de TICs. El tema con el que nos acompaña es Mujer en la Academia e Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, los orígenes del techo de cristal. Bienvenida. Gracias, qué gentil. Quería compartir con ustedes, solo tengo 15 minutos, muy inicialmente, el marco conceptual y programático con perspectiva de género con el cual se trabaja en lo que llama el Sistema de Naciones Unidas y muy específicamente la UNESCO. Como podrán ver acá, gracias, este es nuestro marco fundamental de trabajo, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y tiene un objetivo específico formulado para el tema de género, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5. Quería compartir con ustedes algunas ideas generales que tienen la forma de conceptos que sustentan todas nuestras reflexiones e intenciones de diálogo. La diferencia entre igualdad, paridad y equidad de género, que son términos tan utilizados, muy especialmente en el marco del Día Internacional. Como verán en el texto, que no voy a leer, lo dejo unos cuantos segundos para que ustedes tengan la gentileza de leerlo y considerarlo. Me imagino que después será una distribución de estas ponencias. El término idóneo es igualdad de género. Quiero enfatizar esta lámina. ¿Qué se entiende por género? Las construcciones socioculturales que diferencian y configuran los roles, las percepciones y los estatus de las mujeres y de los hombres en una sociedad. Eso es lo que hoy nos convoca. ¿Qué es la desigualdad de género? ¿Qué es lo que convoca la lucha, este diálogo y el Día Internacional? Las diferencias biológicas entre ambos sexos determinan las funciones sociales que corresponden a cada género. En el masculino hay una posición de privilegio, mayores oportunidades y exclusividad para actividades mejor valoradas. Es un hecho que los hombres están mejor pagadas que nosotras. Femenino, suele haber una posición secundaria, menores oportunidades y exclusividad para actividades menos valoradas. En el párrafo final, Desigualdad de Género y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, esta es una cita de un documento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que deja más que claro la desventaja, mejor dicho, de origen, que significa, en términos de desventaja, ser mujer cuando estás en posición de sufrir otras desventajas. Es decir, que si eres pobre y mujer, la desventaja es doble. Es decir, que si eres mujer y una persona discapacitada, la desventaja es doble. Es decir, que si eres mujer y eres una madre soltera y sostén de familia, la desventaja es doble. ¿Por qué es necesario para las mujeres estudiar ciencias, ya que hemos pasado estos aspectos conceptuales? ¿Por qué la insistencia de que las mujeres tenemos que estudiar ciencias, esas disciplinas que de origen nos parecen tan áridas, tan ajenas, que no lo son? Por lo siguiente, estamos viviendo algo indetenible, llegó para quedarse.
está transformando nuestra vida en estos momentos y transformará nuestra vida para siempre. Es lo que se llama la cuarta revolución industrial. Esto está marcado especialmente por los desarrollos de Big Data y de inteligencia artificial y de tecnologías de información y comunicación avanzadas. ¿Por qué tenemos que estudiar ciencias en el marco de la cuarta revolución industrial? Porque las chicas, las niñas y las mujeres necesitamos trabajar conectadas con el mercado laboral. Necesitamos formarnos o que nos formen en las competencias y las capacidades que requiere el mercado laboral. El Foro Económico Mundial en el 2018 publicó El futuro de los trabajos. Automatización, algoritmos y otros avances remarán en la misma dirección, no solo para destruir puestos de empleo, sino también para generar nuevos trabajos de alta calidad. La participación de las mujeres no solo es en competencias tecnológicas, es una participación conectada con el mercado laboral en términos de alta calidad, como dice el informe del Fondo Económico Mundial. La segunda situación, la reproducción de los estereotipos de género en la inteligencia artificial. Como dije en la presentación, en el 2021 habrá más asistentes de voz activos que habitantes en el mundo. El hecho de que los asistentes de voz se configuren generalmente con voz de mujer se encuentra estrechamente correlacionado con que en la mayoría de las compañías tecnológicas las brechas de género sean cada vez mayores. Es decir, hombres en posiciones medias tecnológicas y en altas posiciones gerenciales en empresas tecnológicas, tomando decisiones acerca de la configuración de la tecnología. En esas decisiones, que son decisiones que pudieran verse como decisiones de tipo tecnológico o de tipo técnico, no es cierto. Esas son decisiones que tienen impacto social. Y este estudio del UNESCO, el estudio del UNESCO se llama Me sonrojaría si pudiera. Un asistente de inteligencia artificial no puede sonrojarse, pero el hecho de que no pueda sonrojarse no significa que puede ser tratada con violencia o con descortesía. El techo de cristal no se ve, pero se siente, está ahí. En esta parte de la presentación, por favor, siguiente. Lo que quería poner en evidencia son ejemplos muy interesantes de cómo hay un prejuicio fundamental, un prejuicio fundacional acerca de las capacidades de las niñas, las jóvenes y las mujeres para la ciencia. Como es evidente, el techo de cristal es una metáfora, por supuesto, que está vinculada específicamente con las altas posiciones en las empresas tecnológicas y con el financiamiento destinado a mujeres en proyectos de ciencia, tecnología e innovación. En dos palabras, a las mujeres nos dan mucho menos dinero para proyectos de investigación por el solo hecho de ser mujeres. Escuchen esto, por favor. En un estudio de la Universidad de Tel Aviv, se muestra cómo las niñas reciben peores calificaciones en matemáticas cuando quien corrige las identifica, mientras que estas calificaciones mejoran cuando la corrección es ciega. Similares resultados se pudieron observar en otro estudio llevado a cabo en Alemania, Austria y Suiza, donde el test realizado era de física y con independencia del género de quien corregía el examen, las calificaciones del género femenino resultaban inferiores. Tradicionalmente existe la falsa creencia de que los estudios científicos suponen un mayor nivel de inteligencia, lo cual sumado al sesgo que lleva a los niños y niñas a relacionar el intelecto con la masculinidad a partir de los 6 años, explica una parte del desequilibrio de género en las disciplinas STEAM. Esto es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Los estereotipos de género sobre la capacidad intelectual definida en función de género son una influencia determinante en la toma de decisión de las niñas desde edad temprana acerca de sus carreras en el futuro, porque se creen que son inferiores para ese tipo de disciplinas funcionando en seguimiento al prejuicio de origen.
Los estudios evidencian que las mujeres tienden a recibir menos financiación para investigación, sus currículos son menos valorados, sus artículos se citan con menos frecuencia, o las críticas que reciben son mucho menos constructivas y se enfocan en su personalidad en base a estereotipos de género, entre otras discriminaciones. El trayecto hacia el techo de cristal, la desigualdad se inicia en la experiencia educativa temprana. A pesar de que actualmente hay más niñas escolarizadas que antes, no sacan el mismo provecho que los niños en la igualdad de oportunidades para completar y beneficiarse plenamente de los estudios que han escogido. Los prejuicios, las normas sociales y las expectativas limitan la calidad de la educación y de las asignaturas que estudian muchas niñas y mujeres. Las niñas se encuentran particularmente en franca minoría en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y en consecuencia en las carreras vinculadas a esta. La diferencia de género en la participación en la educación STEAM, en detrimento de las niñas, comienza tempranamente en los cuidados y la educación en la primera infancia, en los juegos relacionados con las ciencias y las matemáticas, y se hace más evidente en los niveles de educación superiores. Hay un rasgo muy importante en la toma de decisiones, que es el sesgo de autoselección. Es decir, que la niña toma voluntariamente, desde la experiencia educativa temprana, la decisión de no dedicarse a carreras científicas. Y esa opción, que realmente, debo destacar las comillas, no es una opción, sino un sesgo de autoselección, está enormemente influenciada por el proceso de socialización e ideas estereotipadas acerca de los roles de género. Los estereotipos comunican que las carreras STEAM son dominios masculinos, y eso es una influencia absolutamente negativa para el interés, el compromiso y el rendimiento de las niñas en estas disciplinas, y las desalienta en la continuación de carreras profesionales. Importantísimo, el contexto familiar, padres, madres, incluyendo sus creencias y expectativas, cumplen un rol importante en la conformación del interés y las actitudes de las niñas hacia las disciplinas científicas, que por supuesto se relaciona con oportunidades de desarrollo en una carrera científica. Las estructuras familiares con creencias tradicionales acerca de los roles de género y acostumbradas a un trato desigual entre niñas y niños pueden reforzar estereotipos negativos acerca del género y sus capacidades en STEAM. ¿Qué hacer? Si las niñas tienen una desventaja de origen y prácticamente existe una declaración acerca de la necesidad de generar trabajo de calidad para la cuarta revolución industrial, ¿cómo abrimos el canal de acceso social y económicamente de las niñas y las jóvenes hacia esas carreras que le van a permitir un desarrollo de calidad en carreras tecnológicas, en el ámbito no solo de los mandos medios tecnológicos, sino también en el ámbito de la alta gerencia de las empresas tecnológicas y en el ámbito de los proyectos en ciencia, tecnología e innovación? La ruptura de los estereotipos comenzando en las mismas niñas. Estimular en las niñas desde temprana edad una mirada distinta sobre su rol social, el alcance de su participación en condiciones de igualdad, el rol modelador del estereotipo para tomar decisiones y la posibilidad de diversificar sus capacidades para modificar la autopercepción negativa que está vinculada con el sesgo de autoselección que mencioné anteriormente. La ruptura de los estereotipos en el contexto sociocultural, tomando en consideración a la familia, las normas culturales y sociales, y el grado de igualdad de género en la sociedad que afecta la participación y el rendimiento de las niñas en STEAM. Pero muy fundamentalmente, mujeres enseñando ciencia a niñas, porque está demostrado que el rol del ejemplo funciona. Los pares también tienen efectos sobre la motivación y el sentimiento de pertenencia de las niñas en la educación STEAM. Dotar a las niñas de referentes, visibilizar el trabajo de científicas, Marie Curie, la descubridora de la radioactividad, matemáticas, Hipatia, la cabeza de la escuela neoplatónica,
Poner en valor la vida y obra de numerosas científicas cuyo nombre desconocemos dotaría de referente a las niñas, contribuyendo a su gusto por las ciencias. Finalizo esta presentación, agradezco muchísimo la oportunidad, muchas gracias, entregándoles un mensaje muy poderoso. No solo es participar en la cuarta revolución industrial por participar, para vivir tiene que ser una participación de calidad en la toma de decisiones para que no haya reproducción de sesgos, de género, de prejuicio, de violencia. Y en este sentido la mejor forma es mujeres por mujeres. Sí funciona, los números lo demuestran. Está demostrado en todos los ensayos y los estudios de la UNESCO que las mujeres como rol y como referente son un grandísimo estímulo para que las chicas tomen la decisión transformadora en sus vidas de participar y de hacer vida a través de una carrera científica. Gracias. Damos ahora la bienvenida a Gabriela Falconi Jaramillo. Gabriela es magíster en Comunicación Periodística y Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid, España, doctorante en Comunicación de la Universidad de las Comunicaciones de Chile, profesora principal de la Universidad San Francisco de Quito por más de 18 años y profesora e invitada en varias maestrías, pregrados y programas en instituciones como Flaxo Ecuador, Universidad Andina Simón Bolívar y Universidad Camilo José Cela. Ha participado como ponente en varias conferencias dentro y fuera del Ecuador sobre comunicación empresarial y política, discursos efectivos para millennials, entre otros. Ha formado parte de varios proyectos de desarrollo y consultorías a ONGs. Además, tiene a su haber varias publicaciones en diferentes libros y revistas. El tema que compartirá ahora con nosotros es Mujer y Poder en las Corporaciones. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos a nuestra casa. Empecemos con esto. A ver, un chico fuerte que me ayude con esto. Las mujeres son débiles. Ma, ¿puedo salir? ¿Cuántos? Pregúntale a papá, dale. Las decisiones las toman los varones. Y es para el área de recepción. Pero eso no es un laburo de mina. Hay trabajos de varón y trabajos de mujer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Gracias. Bueno, quiero empezar contándoles que esta presentación es la primera vez que le hago de esta manera y es el resultado de muchos años de haber estudiado mi doctorado. ¿Y cuáles son mis motivos y por qué hice esto? Este es el resultado de mi tesis de doctorado. Todavía no la presento y por eso me dijeron que soy doctorando. Todavía no soy doctora, pero espero serlo pronto. Y nace de una inspiración de 20 años dando clases en esta universidad, en la que he tenido porcentaje, obviamente, mucho más mujeres que hombres en la carrera de comunicación. De hecho, coordiné por 14 años la carrera y hasta ahora no me entra en la mente por qué, habiendo tenido tantas estudiantes tan brillantes y que están trabajando en muchas empresas importantes en el país y fuera de él, seguimos sin lograr alcanzar los puestos más altos en las esferas de las empresas. También está inspirada en mi familia, en mi hija. Vengo de una familia en la que solo vemos mujeres. Y espero que además se siga proyectando así para el resto del tiempo. Y además, sobre todo, une 3 cosas que para mí son súper importantes. Cuando iba a hacer mi tesis, quería solo hacer una tesis de género. Y mi jefe, mi decano que está aquí, el Santiago Castellanos, que habló, me dijo, no, tienes que mezclar todo. Y mezclé los 3 temas de que más me interesan al momento de hacer investigaciones en estos últimos 20 años. El primero, la responsabilidad social, la cual empecé a investigar desde hace más de 20 años cuando trabajé en Fundación Esquel. El otro, la comunicación, que ha sido mi carrera y ha sido mi vida. Y la siguiente, el tema de género. Así que decidí hacer esto uniendo las 3 y de ahí sale esto de lo que les voy a hablar hoy día.
Bueno, ustedes ya han oído algunas explicaciones en temas de sexo y género, y yo quisiera solo que sigamos, que entendamos que la mayoría de los roles, no la mayoría, los roles de géneros se siguen extendiendo como normas sociales y expectativas sobre el comportamiento que nosotros esperamos de las personas, entre hombres y mujeres y todos los demás. Y han ayudado sobre todo a reforzar y legitimar patrones de dominación masculina. Entonces, ¿qué pasa? Esto empieza en la distribución. Según Scheffer, y esto es lo que más, y una de las cosas que más me interesa y que de lo que parte mi investigación, es justamente desde este punto. Al principio, si tienes, aunque todavía no pasa, pero poco a poco se ha ido progresando en esto, en las familias ya se está redistribuyendo de una manera más adecuada el tema de las tareas domésticas. En las escuelas de alguna manera también ya comienza a funcionar así, y en los colegios, incluso en las universidades se puede hablar todavía de que las cosas funcionan bien. Comienza a caerse todo este sistema y comienza a funcionar más fuertemente los temas de los sistemas que no funcionan y en los que hay discriminación y desigualdad, sobre todo en la educación de tercer y cuarto nivel. Y mi aporte, sobre todo, y mi tesis es que yo estoy definitivamente convencida que donde peor está es en la empresa. Pero si hacemos sumas y restas y decimos que una mujer pasa los primeros 18 años entre la escuela y el colegio, luego tiene y puede estudiar en una universidad, y luego digamos que pueda hacer una maestría, estamos hablando de que ya pasaron alrededor de 22 o 24 años en los que de alguna manera, y de una manera aunque sea pequeña para las que tuvieron el acceso y la suerte de hacerlo, este sistema ya funcionó mejor. Pero ¿qué pasa en el resto del tiempo? Estamos hablando de personas que salen a los 22 o a los 24 años a trabajar, en el caso de mujeres que no trabajan desde que son súper jóvenes o niñas, y el sistema no funciona. Las empresas siguen replicando y manteniendo el sistema, y donde más injusticia y más desigualdad hay, normalmente es en el lugar donde más tiempo estamos. Los siguientes 40 años, hasta que nos jubilemos, si tenemos la suerte de jubilarnos, vamos a estar en un sistema que no funciona, en un sistema absolutamente patriarcal, y de eso se trata mi tesis. Entonces, para hacerles un poquitito de historia, a principios del siglo pasado, una de cada 18 mujeres ya tenían trabajo. Luego de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya comienzan a haber más participación de las mujeres, obviamente porque los hombres estaban en la guerra o se habían muerto. Y comienza a hablarse también del tema del capitalismo, ¿no es cierto? Se comienza a hablar de que el capitalismo de alguna manera comienza a recrear lo que sucede en la casa y lo que sucede en la vida, ¿no es cierto? Los hombres están encargados de la producción y la administración, las mujeres de las tareas domésticas, y en el mundo laboral se siguen delegando trabajos repetitivos y mecánicos a las mujeres. Ahí sale este autor que se llama Sassen y dice que cuando las mujeres comienzan a obtener ingresos y hacer un análisis de esto, y que comienzan a tener más poder económico, también comienzan a controlar más las decisiones domésticas en cuanto a presupuestos, y se torna más fácil pedir cooperación en la casa. Al mismo tiempo, en el rato en el que las mujeres comienzan a ganar dinero y a tomar decisiones en la casa y fuera de la casa, surge empoderamiento, autonomía, independencia económica, y comienza a haber más participación de las mujeres en las comunidades. Cuando las mujeres participan en el mundo laboral, mientras más participación tienen, obviamente tienen más poder adquisitivo. Y cuando las mujeres tenemos mayor poder adquisitivo, mejora la salud en nuestras familias, hay un mayor índice de alfabetización en los pueblos y en las naciones, baja el nivel de la natalidad en las comunidades y se revaloriza a la mujer como una fuente de ingresos y también una fuente de pensamiento, de ciencia y de una cantidad de temas productivos. La realidad es que para cuando estaba hablándoles de después de la Guerra Mundial, según Schaffer, a pesar de que las mujeres sí constituyen un tercio de la fuerza laboral, sigue pasando que tenemos todavía dificultades para ingresar en el mercado. Y seguimos siendo relegadas a trabajar en espacios feminizados y estereotipados. Entonces hay secretarias, hay las señoras de la limpieza, y seguimos replicando. Ya por fin salimos de la casa, pero seguimos haciendo lo mismo en las empresas. Y
Y surge este famoso techo de cristal del que ya habló la persona que me antecedió. Y la primera vez que se habla de esto es en 1978 por Mary Lee Louden, y se habla de esta primera barrera invisible, la que yo me pongo, la que hace 7 años tal vez yo misma me pregunté si me decían, ¿quieres hacer algo más que ser coordinadora y decana? Decía, todavía no puedo. ¿Y por qué no podía? Porque me acababa de divorciar y porque tenía una guagua de 3 años. Entonces yo no podía, y yo decidí que yo no podía, y eso es algo que está en nosotros, pero también está impuesta por los hombres, a veces por otras mujeres que ya tienen poder en las organizaciones y todavía no quieren permitir que entren más. Y el peor es del que les hablé, que me pasó a mí mismo, que es el autoimpuesto, el que yo digo, yo no quiero, yo no puedo, no sé, porque puedo poner en juego mi realidad familiar. Y ese tiene un nombre todavía más fuerte, porque ahora le llaman el techo de cemento. ¿Qué organizaciones trabajan en este tipo de temas? Por ejemplo, The Global Gender Gap Index, en el que habla que hay una participación, que revisa sobre todo temas de participación económica y oportunidad, acceso a la educación, salud y supervivencia de las mujeres y empoderamiento político. En su último estudio en el 2018 en 149 países siguen descubriendo que todavía hay un 80% de disparidad en la mayoría de los temas. También hay varios estudios que se han hecho en el que se dan cuenta o descubren o ya sabían y confirman que las mujeres tienen obviamente menos oportunidades de ser empleadas que los hombres en el mundo y tienen menos posibilidades de acceder y obtener trabajos de acuerdo a su género. Hay otras organizaciones, hemos hablado ya de la OIT, tú hablaste también de la ONU, y la ONU y la CEDAW también, que realiza, es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. Voy a volver a hablar yo también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque creo que nadie puede quedarse sin hablar de esto en este tiempo. Esto lo firmamos 150 países y el objetivo es lograr que esto pase en los siguientes pocos años. Y uno de los más fuertes es justamente el que tú también mencionaste, que es el 5º, ¿no? Dentro de ese, el Pacto Global decidió trabajar y crear y ver cómo podía mover y direccionar a las empresas a trabajar en áreas de derechos humanos, laborales, medio ambiente y anticorrupción. Súper importante. El Ecuador también firmó esto. El Ecuador es uno de los países que firmó esto y se comprometió a abolir las prácticas de discriminación en el empleo. Y bueno, se crean dentro de esto las WEPs, que son los Women Empowerment Principles, que son estos 7, en los que obviamente uno de los temas más importantes es promover la igualdad de género desde la dirección y el más alto nivel. Se encuentran velar y promover la educación y formación, desarrollo profesional de mujeres, etcétera. Estos 7 principios fueron firmados por el Ecuador y por lo tanto todas las instituciones de este país, todas, tienen que hacer esto. Veamos qué pasa. Las 13 primeras en firmar son estas: Oriente Seguros, Unilimpio, NIRSA, Merck, Sanpertigui, Ontaneda y Abogados, Pacari, Capetco, Banco Amazonas, Cámara de Industrias de Guayaquil, Chubb Seguros, Consorcio Novis, Great Place to Work y Pfizer. 13. Tenemos que firmar todas. Esta universidad, su universidad, todas las instituciones. Decidí irles a preguntar por qué hicieron esto, y esa es mi tesis. Entre las preguntas estaban cuáles son los valores que predominan en el comportamiento organizacional, hasta con qué motivo decidieron firmar los WEPs, por qué se enteraron, los porcentajes, poder de las mujeres en cada uno de los rangos, y estas son algunas de las respuestas. En temas de valores, la mayoría de las empresas habla de las firmantes de responsabilidad, respeto, integridad. Excelencia como uno de los valores también. En temas de mujeres en la organización, están hablando de que cuentan con un número importante de mujeres todas las empresas. En la directiva, ahí comienza a caer, ¿no? Hay empresas que tienen 0 mujeres trabajando en la dirección de las empresas. Y estamos hablando de que si estas empresas decidieron firmar este convenio es porque ese era uno de los ODS que sí iban a poder. Y hay empresas de esas que tienen 0 mujeres trabajando. Mujeres en altos cargos, hay pocas,
y hay una que tiene menos de una mujer en altos cargos. Cargos medios, por supuesto, ahí somos unas cracks, estamos desde gerentes para abajo, somos cracks, pero no somos vicepresidentas, no somos presidentas y no estamos en no somos miembros de ningún directorio. Las brechas salariales, hay gente que dice que sí, que no usan, otras que sí las usan, otras que no las tienen y otras que sí las tienen, pero porque hay más cargos masculinos que femeninos y por eso ganan más que las mujeres. En los cargos intermedios pasa un poco de lo mismo. Y también me interesaba saber cómo así conocieron de esta organización, porque quiero que sepan que después de esta primera entrevista ya han firmado 20 empresas más y la mayoría de ellos se enteró por ONU Mujeres. ¿Y quiénes son los que van a estar a cargo de esto? Aquí hay una súper oportunidad para nosotros, para los comunicadores. Los que manejan esto son en su gran mayoría, obviamente, parte de los directivos, de recursos humanos, de responsabilidad social y de personas que manejan comunicación. Quienes van a manejar estos cambios que todas las empresas tienen, vamos a ser los comunicadores. ¿Por qué la firman? Esta es otra pregunta que también me preocupaba. La mayoría dicen que es porque es un objetivo global de la empresa, es decir, no viene del Ecuador, viene de un mandato para las que son empresas multinacionales, está alineado a los valores de la empresa, son considerados importantes por reestructuración administrativa, entró alguien más y les dijo que cambien, porque firmaron en el evento, porque están relacionados a la misión y a la visión de la empresa, porque sí quieren aportar al país, porque tienen códigos de conducta de igualdad, porque tienen un discurso del talento no tiene género o porque se quieren atener a las nuevas tendencias sociales. Para concluir, y cambiémosle a la conclusión, por favor. Bueno, era importante, tal vez no le regreses a hablar de las expectativas. Todos esos van a ser evaluados anualmente por las webs y yo tengo mucha fe en que además las siguientes que se han ido uniendo sigan siendo evaluadas y eso va a ser un súper punto importante. Las empresas sí tienen un porcentaje parecido de hombres y mujeres. La mayoría de las empresas tienen por lo menos un porcentaje de 30% de mujeres en sus cargos de directiva. Los cargos altos, algunos se declaran como que sí tienen al menos un 50% de mujeres en sus cargos altos. Y medios obviamente más. Muchos lo hacen por reputación, aunque la mayoría no reconoce hacerlo. La reputación genera más ingresos y eso es súper importante para todos los que hacemos comunicación. Y el rol del departamento puede hacer un cambio súper importante. Y bueno, termino con eso, ¿no? A mí me parece obvio por qué los hombres no reciben flores en el Día del Hombre. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Nos acompaña en esta ponencia con el tema Mujeres como generadoras de información, profesionalización. Bienvenida, Guadalupe. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos los señores asistentes, a las compañeras panelistas. Una pequeña presión, no soy ya en este momento docente, lo fui de las universidades que ustedes citaron. El día de hoy hemos recibido una información importantísima. Creo que es necesario que la procesemos en todo su valor. Voy a iniciar diciendo, para mí, la injusticia más vieja que arrastra la humanidad es el discrimen, la violencia contra la mujer. Este es un baldón para la humanidad que lo viene arrastrando durante toda su existencia y la pregunta es, ¿cómo es posible que han caído imperios en toda la historia de la humanidad y sin embargo este problema, que es una afrenta incluso para las sociedades modernas donde todavía tenemos que ver a niñas mutiladas masivamente en África, todavía no puede tener un final? El segundo punto que quisiera señalar como premisa es el hecho de que la libertad de expresión es históricamente la mejor herramienta que se conoce para la denuncia, el reclamo y la conquista de derechos. Alguien decía aquí de las panelistas que me antecedieron que la comunicación está en todo
Es de todos los fenómenos de la sociedad el fenómeno más omnipresente y omnicomprensivo que conoce el ser humano. Y precisamente todos estos temas que ustedes han tratado con tanta solvencia el día de hoy terminan por ser un problema comunicativo. Y precisamente desde ese ángulo voy a abordar, porque la invitación que se me hiciera, se pidió que trate el tema precisamente de la profesionalidad de la comunicación para el tratamiento de los derechos, sobre la defensa de los derechos de la mujer. Y la primera cosa que yo quisiera señalar al respecto es de que cuando se habla de profesionalidad de la comunicación, aquí hay estudiantes, hay docentes de comunicación, están presentes dos decanos de comunicación. El primer problema que nosotros abordamos es que este es un concepto problemático para el periodismo, porque es una cosa increíble que existiendo tantas facultades de comunicación, a casi ninguna profesión se le niega la calidad profesional, no así al periodismo, no así a la comunicación. Hasta el día de hoy encontramos nosotros muchas resistencias en torno a calificar, a dar la responsabilidad a quienes, como los jóvenes que están aquí presentes y como quienes están aquí en calidad de docentes, están trabajando desde el punto de vista de la academia para formar a comunicadores. Sin embargo, este es un concepto problemático dentro del periodismo. Ustedes han escuchado que hay muchas personas que dicen que para ejercer el periodismo y la comunicación no se necesita una formación académica. Este es un terreno en disputa y eso es muy importante para lo que tiene que ver con el trabajo académico. Es un terreno en disputa porque teóricamente está inacabado y precisamente por ello a cada momento el tema de los comunicadores tiene que estar poniéndose en discusión, en debate de si se requiere o no una formación académica para ejercer esta profesión. Pero por todo ello es que esto nos exige una comprensión del periodismo a nivel estructural. Escuché al doctor Castellanos que dijo cuando hablaba que el tema de los derechos de las mujeres ha pasado por muchas escuelas teóricas y muchas explicaciones teóricas. Y él nos remitió con mucha sabiduría a la parte fundamental de ese problema, al problema estructural, al problema económico, a lo que tiene que ver con el trabajo. Y en lo que nos han ido presentando precisamente las anteriores panelistas, nos han remitido a ese tema, al tema del trabajo, al tema de la independencia. Nos decía Gabriela Falconi, no hay independencia real si no hay independencia económica. Y creo que esto es una de las cosas importantes que no podemos perder de vista, porque cada vez que tratamos de señalar el problema de las mujeres, caemos a veces en un expediente sumamente fácil, como es el de buscar al malo de la película. Por ejemplo, estamos pensando en todo lo dañino que puede ser el diario Extra, por ejemplo, o algunas publicaciones que denigran a la mujer como ese. Pero lo que no estamos pensando es en lo que nos decía Indira y en lo que nos dijo también Gabriela. Cuando las mujeres o los hombres están ya leyendo el Extra, ya tienen interiorizado hace mucho tiempo, desde su infancia, todo aquello que hace que el Extra pueda operar como un detonante para el reforzar los patrones de violencia y abuso contra la mujer. Empecemos por señalar, aparte de esto, en el tema de la profesionalidad, que el periodismo se mueve, y esto es muy importante que lo tratemos, en una red de limitaciones de todo tipo. La comunicación se mueve en una red de limitaciones, y precisamente porque se mueve en una red de limitaciones, tanto organizacionales como ideológicas, es importante que veamos cuáles son las que pueden ser tal vez las más difíciles de superar. Hemos visto, por ejemplo, que la crítica a la prensa se la hace y desde luego con toda la razón. No podemos nosotros dejar de criticar a publicaciones como el Extra, pero estamos perdiendo de vista una parte importante de esta realidad que tiene que ver con la perpetuación de patrones de abuso y violencia contra la mujer. Gabriela nos remitía al tema del patriarcado, que es una
serie de conductas y códigos morales que se van interiorizando desde la infancia, como bien lo ilustró Indira. Pero hay una parte que no la vemos con tanta facilidad, y es el tema de lo académico. Gabriela decía en su tesis que ella investigó una de las cosas precisamente esto, y se preguntaba, decía ella, no entiendo por qué brillantes alumnas que pasaron por las aulas no están ejerciendo ese trabajo. Y hay algo más grave todavía. Parece que estamos avanzando, pero en realidad estamos retrocediendo. En el 2007, el 10% de los dirigentes políticos del mundo eran mujeres. Hoy son menos del 7%. En el 2019 son menos del 7%. Aparentemente estamos avanzando, pero en realidad, en el plano de los derechos de la mujer, estamos retrocediendo. Y por esto es importante retomar el hilo que nos diera el doctor Castellanos, porque creo que es importante que ahí nosotros podamos encontrar muchas de las cosas que todavía no podemos encontrar un justificativo claro para el tema del abuso. Una de las cosas que llama la atención es saber que el avance de los derechos de la mujer después de la Segunda Guerra Mundial estuvieron vinculados precisamente a esa gran presencia laboral que ellas tuvieron. Si uno ve a nivel de todo el mundo, las legislaciones de casi todos los países del orbe se actualizaron de una forma impresionante en torno a los derechos de la mujer. Pero esto estuvo precedido por un hecho extremadamente importante, que fue el arribo masivo de las mujeres al ámbito laboral. Por eso es de que este punto, que ya lo ensayaron nuestras anteriores panelistas, creo que es un hilo conductor que no debemos perderlo de vista. Eso, y algo que va correlativo a ese problema, que es el problema de cómo ciertos patrones de conducta se instalan en la sociedad. Alguna vez decía Vladimir